¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Arrancamos ya con un nuevo video y después de haber pasado obviamente el receso de invierno, el receso invernal, con lo cual tenemos que retomar inevitablemente la última mitad del año. No sabemos obviamente si vamos a poder tener nuevamente clases presenciales porque todo en definitiva dependerá de la decisión de las autoridades y de si se consigue a tiempo o no una vacuna. Pero bueno, eso es algo que no depende ni de ustedes ni de mí. Por lo tanto, seguiremos con la misma metodología desde el punto de vista escolar. Y acá estoy como para subir un nuevo video respecto de otro eje de la materia para sexto año, que es el del humor. Tengo que confesar, si es que no lo dije en un video anterior, que en realidad este es el primer eje que tendríamos que haber visto. Bien, lo que pasa es que considero desde ese punto de vista más importante el eje alegórico que el eje humorístico. No es que deje de darlo, lo que pasa es que simplemente varío el orden y como todos ya sabemos por matemática, el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, vamos a empezar con primero humor, obviamente, y luego literatura humorística, porque para poder entender cómo es el humor aplicado a la literatura, primero tenemos que entender qué es el humor. Bien, después de esta tan simpática imagen que he colocado acá, alguno me podrá decir, porque de hecho creo que alguien me lo dijo, profe, ¿por qué utiliza todavía el modo de Word, el formato Word? Porque me gusta, simple. Así que vamos a seguir con esta misma metodología y con el mismo formato Word. No es que sea caprichoso, no soy muy ducho en la utilización de otros formatos, pero no importa. Bien, la palabra humor proviene de un uso incorrecto de la denominada teoría de los humores, que se remonta ya a la época del médico griego Hipócrates, el cual es considerado el padre de la medicina. Por eso todos los médicos que se reciben hoy en día, una vez recibidos, efectúan el denominado juramento hipocrático, viene de Hipócrates, y que continuó hasta el avance de la medicina moderna en el siglo XX, obviamente. Dicha teoría de los humores consideraba que en el cuerpo humano había 4 humores básicos y la predominancia de cada uno de ellos generaba un temperamento o un carácter determinado en cada persona. Estos 4 humores eran la bilis amarilla, que generaba temperamento iracundo y violento, la bilis negra, que generaba temperamento melancólico o depresivo, la sangre, que generaba temperamento alegre, jovial y extrovertido, y la flema, que generaba temperamento calmado y racional o pensante. De modo que, dependiendo de si alguien se sentía de buen ánimo y alegre o triste y deprimido o enojado, se decía que esa persona tenía buen o mal humor. De ahí es de donde viene el uso de la palabra humor. Pero el buen o mal humor pasaría prácticamente desapercibido si no fuera por su síntoma o manifestación exterior. Del mal humor, el llanto o el silencio, y del buen humor, la risa o como mínimo la sonrisa. Y aunque risa y humor se tomen muchas veces como sinónimos, queda claro que no lo son, ya que el humor es el recurso por el cual se busca la risa. Sin embargo, la risa nunca fue considerada de la misma manera a través de la historia. En la antigüedad clásica, griega y romana, se la consideraba como algo natural y hasta deseable, pero que debía ser utilizada de manera mesurada, evitando sobre todo caer en el ridículo por ser demasiado alegre. La risa excesiva era propia de la borrachera y de la inconsciencia. No olvidemos que toda la mitología clásica, tanto la griega como la romana, se trataba sobre la dicotomía u oposición entre la sobriedad apolínea y la embriaguez dionisíaca. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Apolo era el dios de la sobriedad. ¿Mm? Apolo, los romanos lo llamaban Helios, y fíjense la apariencia que tiene. Es la racionalidad personificada en un dios, mientras que Dionisos representaba la embriaguez. ¿Por qué? Porque era el dios que le había enseñado a los hombres a hacer el vino.
Por eso los romanos lo llamaban Baco, y por eso incluso hasta el día de hoy, aunque es un término que más o menos cayó en desuso, se dice que las fiestas en las cuales abunda la comida y la bebida se llaman fiestas bacanales. Y de ahí es de donde viene el término bacán, porque bacán era la persona que se alimentaba tanto fuera en comida y en bebida con lo mejor. ¿Mm? Se darán cuenta que incluso hasta la apariencia física es completamente diferente. Dionisos, según la mitología, se lo representaba siempre panzón, supongo que será por la panza de vino, y generalmente siempre se despertaba en lugares en los cuales no sabía cómo había llegado. ¿Por qué? Por su borrachera. Ya desde el siglo V después de Cristo, llegando al final del Imperio Romano y hasta el Renacimiento, en el siglo XV, por influencia del cristianismo, que consideraba al sufrimiento como una bendición y al dolor como el mejor pasaporte al paraíso por imitación de Cristo, el concepto sobre el humor y la risa cambió dramáticamente. Durante la Edad Media, la risa era considerada como algo casi demoníaco y, en el mejor de los casos, propio de los borrachos, nada más. Estaba mal vista la risa. ¿Por qué? Porque el cristianismo consideraba que la mejor manera de ganarse el cielo era a través del sufrimiento. La mejor expresión de ese concepto lo encontramos en un fragmento de la novela del autor italiano Umberto Eco, El nombre de la rosa, donde el protagonista Guillermo le dice al bibliotecario ciego, que es un fanático católico, obviamente, es un monje, le dice: ¿por qué temes tanto a este discurso que era de Aristóteles sobre la risa? No eliminas la risa eliminando este libro. Y el anciano le responde: no, sin duda, la risa es la debilidad, la corrupción, la insipidez de nuestra carne, es la distracción del campesino, la licencia del borracho. La risa sigue siendo algo inferior, amparo de los simples, misterio vaciado de sacralidad para la plebe. Pero aquí, y Jorge golpeaba la mesa con el dedo cerca del libro que Guillermo había estado hojeando, aquí se invierte la función de la risa, se la eleva a arte. La risa libera al aldeano del miedo al diablo, porque en la fiesta de los tontos, léase carnaval, también el diablo parece pobre y tonto, y por tanto controlable. Cuando ríe, el aldeano se siente amo porque ha invertido las relaciones de dominación. La risa sería el nuevo arte capaz de aniquilar el miedo, y este libro, que presenta como milagrosa medicina a la comedia, a la sátira y al mismo, afirmando que pueden producir la purificación de las pasiones a través de la representación del defecto, del vicio, de la debilidad, induciría a los falsos sabios a tratar de redimir, diabólica inversión, lo alto a través de la aceptación de lo bajo. Es decir, que para el espíritu medieval, aceptar la risa sería considerar que se puede llegar al cielo sin la imposición del sufrimiento, como exigía el ejemplo de Cristo. Es decir, el orden medieval temía a la risa porque subvertía el orden establecido y disipaba el temor de Dios. Por eso el Renacimiento hizo un culto de la risa y de la diversión, como por ejemplo en los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer o el Decamerón de Giovanni Boccaccio, que son prueba de ello. Aquí tenemos una edición de los cuentos de Canterbury de Chaucer y una copia del Decamerón del italiano Giovanni Boccaccio. Posteriormente, el movimiento barroco volvió a lo tétrico, lo oscuro, lo triste y al fatalismo y deprimente como reacción al desencanto que había provocado el Renacimiento. Y seguidamente se pasó al movimiento gótico, que buscó refugio, ¿dónde? Retrocediendo al pasado, a la aparente calma de la época medieval. Y el mejor ejemplo lo encontramos en la pionera novela gótica El Castillo de Otranto, del inglés Horace Walpole. ¿Y por qué el hombre europeo que había llegado al Renacimiento y luego al Barroco llega también al Gótico? Porque el tema es que
el Renacimiento lo que hizo fue sacudirse de encima la cubierta que le había dado la cristiandad a toda la civilización europea. Cuando comienzan a abandonar la cuestión religiosa, el teocentrismo, para centrarse en el antropocentrismo, es decir, una cosmovisión que tomara al hombre como centro de todo el universo, el hombre terminó dándose cuenta de que era muy poca cosa, de que era demasiado débil, y que lo único que lo hacía sentir medianamente fuerte era la creencia en un Dios que, si él cumplía con los preceptos que ese Dios le había dicho, a pesar de la miserable existencia terrenal que tenía, podría conseguir una existencia eterna en el paraíso. Obviamente que el Renacimiento provocó eso, y hubo un autor que decía que hay épocas de la humanidad en las cuales el hombre está bajo techo y otras veces en las cuales está la intemperie. Pues bien, en el barroco el hombre se encontró la intemperie, y obviamente que eso trajo nuevamente una visión pesimista de lo que era el antropocentrismo establecido por el Renacimiento. Y hay otro dicho que dice que cuando el hombre no le encuentra sentido a su presente y no ve un futuro, automáticamente se refugia en el pasado, que es lo único que conoce. Y eso es lo que ocurrió con el movimiento barroco al pasar al gótico. Como el presente no tenía sentido y no se veía ningún futuro, ¿a dónde retornaron? Retornaron al medioevo. Tenemos acá, por lo tanto, el Castillo de Otranto, que era prácticamente un relato de carácter medieval. Vemos que esto, fíjense, esto es estilo barroco, era un estilo recargado, un estilo profuso, un estilo excesivamente sobrecargado y adornado. Es decir, como si tratasen de llenar el vacío existencial con adornos que iluminaran la vista, de alguna manera. Es decir, trataban de rellenar en lo material lo que al hombre le faltaba o había perdido en el plano espiritual. Aquí tenemos, por ejemplo, una edición del Castillo de Otranto de Horace Walpole. No obstante, como nada es absoluto en la historia, el humor siguió existiendo, no es que desapareció, a través de la comedia, la parodia y el teatro popular, fundamentalmente, como los entremeses y los sainetes en España y Portugal, en la península ibérica, o la comedia dell'arte en Italia, que dio origen a algunos de los personajes que todavía existen en nuestros tiempos. Básicamente la figura de Arlequino, es decir, del arlequín, aquel que está disfrazado prácticamente como un payaso con una vestimenta básicamente con figuras romboidales o triangulares en su vestimenta. También estaba el personaje del capitano, el personaje del dottore, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente todavía buscaba tratar de encontrar un poco de reposo y de risa en una vida que, incluso hasta en el siglo XXI, se vuelve demasiado pesada. Hubo, ¿y por qué pongo acá esto? No hubieron. Porque, chicos, el verbo haber no requiere la concordancia en número con el sujeto. El verbo haber no. No es necesario decir hubieron varios intentos, no. Lo correcto es decir hubo varios intentos. Lo mismo que cuando dice hubieron varias personas, no, hubo varias personas. Esto no. Entonces, digamos que hubo varios intentos de sistematizar lo relativo al humor y a la risa, pero quien mismo de esta opinión mejor lo logró fue el escritor y filósofo francés que fue ganador del Premio Nobel de Literatura en 1927, el francés Henri Bergson, quien publicó su obra La risa, titulada La risa, en el año 1899. Bergson sistematizó el estudio de lo cómico, comenzando por dicho concepto en sentido general, y obtuvo unas conclusiones muy interesantes. Vayamos a ellas. La primera: lo cómico es específicamente humano. Los animales pueden estar alegres, pero difícilmente vayan a entender un chiste. Segundo,
En general, la insensibilidad acompaña a la risa debido a que ésta, la risa, es enemiga de la emoción, es decir, que lo cómico se dirige a la inteligencia pura, completamente desprovista de sentimentalismo. ¿Por qué? Porque si nosotros le estamos haciendo un chiste a alguien, por alguna característica específica, y aparece alguien que dice, pobrecito, ¿por qué lo cargan con eso? Él se debe sentir mal. Se arruinó el chiste, ya nadie se ríe. ¿Por qué? Porque la única manera de que nos riamos es quitarnos de encima la carga de sentimentalidad o de emocionalidad y disfrutar el chiste que va dirigido a la inteligencia pura, no al sentimiento. Tercero, la risa no es individual, sino grupal, porque nos reímos en complicidad con otros rientes reales o imaginarios. Es por eso que cuando estamos solos y recibimos algo gracioso, para compartir la risa enviamos memes y chistes a través de WhatsApp, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. ¿Mm? Cuarto, la risa tiene una significación social y para comprenderla hay que integrarla a su medio natural que es la sociedad. Por ello, lo que en un entorno social provoca risa, en otro no lo hará. Es por eso que hay comedias norteamericanas que son exitosas en su país, en Estados Unidos, pero que nosotros no le encontramos la gracia. ¿Por qué? Porque el sentido del humor de un país depende básicamente de geografía en geografía. Es por ese mismo motivo que el humor a nivel latino es bastante similar. Por eso, normalmente, a nosotros un chiste de México también nos causa gracia, como también a los mexicanos les puede causar gracia un chiste nuestro. Quinto, opina que lo cómico, aparentemente, se producirá cuando las personas que componen un grupo concentren toda su atención en una de ellas, imponiendo silencio a la sentimentalidad y ejercitando únicamente la inteligencia. Es decir, lo mejor que a una persona le puede pasar es madurar lo suficiente y aceptarse lo suficiente como para aprender a reírse de sí mismo. Si no aprendemos a reírnos de nosotros mismos, estamos condenados a victimizarnos continuamente y a proceder siempre como las víctimas. Y no tenemos por qué serlo. Simplemente porque si nosotros aceptamos cuáles son nuestros vicios, nuestros defectos y nuestras debilidades, por más que nos bromeen con ello, nos hagan broma con ello, no tenemos por qué ofendernos. Ojo, obviamente que hay un límite. Puede ser un chiste, dos, pero cuando ya hay ensañamiento, ya no hay chiste, sino que hay crueldad. ¿Mm? Continuemos. Pero se pregunta Bergson, ¿por qué se genera lo cómico? Según Bergson, la vida y la sociedad exige de cada uno de nosotros una atención constantemente despierta, que sepa distinguir y reconocer las distintas situaciones y al mismo tiempo también cierta elasticidad del cuerpo y de la mente que nos permita adaptarnos rápidamente a cada situación. Por eso, toda rigidez, tanto del cuerpo como de la mente, es vista como sospechosa y la sociedad responde a ese gesto con otro gesto, que es la risa. La risa es una especie de gesto social y el temor que inspira el ser objeto de risa reprime la tendencia a ser excéntricos o a ser ridículos y nos mantiene siempre alertas. Considero yo que es una elaboración filosófica bastante correcta. ¿Mm? Fíjense si no, esta imagen no causa gracia. Exactamente al igual que esta otra. ¿Por qué? Porque demuestran que hubo una rigidez corporal y que no tuvieron la rapidez como para poder reaccionar adecuadamente y evitar estas aparatosas caídas. Por eso, tanto para los chicos como para los adultos, las caídas aparatosas siguen siendo graciosas. Fíjense esto, la falta de reacción adecuada frente simplemente a la aparición de la cabeza de un burro, cuando si están en un zoológico sin jaulas, es lógico que algún animal semisalvaje pueda llegar a aparecer por la ventanilla del auto. Bergson procede a buscar lo cómico de las formas, de los gestos y los movimientos, de las situaciones, pero también de lo cómico verbal.
Pero para evitar confusiones y extender demasiado la explicación en este video, vamos a ver los más relevantes de esos recursos que se utilizan ¿para qué? Para producir lo cómico que generará risa. La primera es la rigidez. Una fisonomía causa risa por su automatismo, rigidez y hábito adquirido y conservado. Una expresión graciosa del rostro será aquella que haga pensar en algo fijo y rígido. Acá tenemos, para los que no lo conocen, una imagen de un comediante muy famoso de mi adolescencia, que era Benny Hill, en inglés. Y era de poner esta clase de caras. Y utilizaba mucho la rigidez como para poder causar gracia en los telespectadores. Es más, yo recuerdo que durante toda la secundaria me la pasaba mirando los viernes a la noche una serie que se llamaba El Show de Benny Hill y realmente me moría de la risa. Obviamente que eran otras épocas y difícilmente a ustedes este cómico hoy en día les causaría gracia. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, el sentido del humor, el concepto del humor va cambiando a lo largo del tiempo. Acá tenemos otra cara que hace pensar en algo fijo y rígido. ¿Mm? Benny Hill era especialista en poner cara de tonto o de alelado o de una persona que no tenía demasiadas luces. A pesar de que gracias a ese personaje se volvió millonario, pero no importa. El segundo recurso es la caricatura. Lo cómico de la caricatura consiste en buscar el desequilibrio de una fisonomía y hacerlo visible como exagerándolo. Bergson considera que lo cómico reside más en la rigidez que en la fealdad. Por ejemplo, acá tenemos una caricatura de Sylvester Stallone. Es decir, se toma aquello que resulta más llamativo de su fisonomía y se lo exagera. En este caso, los famosos párpados caídos, la boca torcida y básicamente sus músculos marcados. Y siempre obviamente la boina de combatiente, porque no nos olvidemos que el papel que terminó de catapultar a Sylvester Stallone a la fama fue el de John Rambo, y en Rambo que era el protagonista, se trataba de un combatiente perteneciente a las fuerzas especiales del ejército norteamericano conocido como los Boinas Verdes. Aquí tenemos otra caricatura, Don Ramón, del Chavo del Ocho. Se toma aquello que resulta desequilibrado de su anatomía y se lo exagera. Otra, la pose. Las actitudes, gestos y movimientos corporales causan risa en la medida que hacen pensar en algo mecánico, pero sin dejar de parecer un ser vivo. Es una pose que permiten entrever en ese personaje o en aquel que adopta esa pose algo bastante rígido. Pero no por ello consideremos que se trata de un robot, tiene que seguir dando la imagen de algo vivo, como por ejemplo esta imagen. Esta es otra de las poses famosas que tenía ese comediante Benny Hill al cual me refería antes. Otro ejemplo, disfraz. El efecto cómico se produce cuando hay contraste entre la indumentaria y la persona que lo lleva. Por ejemplo, causa risa a alguien vestido con una moda anticuada, como por ejemplo en este caso. Nuevamente con Benny Hill. Fíjense que obviamente hay un contraste entre la ropa que lleva puesta y el personaje. Es decir, no solamente es anticuada, sino que encima es ropa que le queda grande. El sombrero se le encasqueta hasta la mitad de las orejas y el saco parece una bolsa de arpillera. Aquí tenemos otra. Las ceremonias. Para que resulte cómica una ceremonia, solo hace falta que nuestra atención se centre sobre la forma sin tener en cuenta su materia, es decir, su contenido, ya que toda ceremonia tiene una forma acompasada que evoca la idea de rigidez.
Ejemplo, imagínense, como hay muchos videos en YouTube, de un novio y una novia que están saliendo de la iglesia después de haber sido bendecida su unión matrimonial por el sacerdote. Resulta que a la novia se le rompe un taco de uno de los zapatos y se cae estrepitosamente en el medio de la iglesia. ¿Mm? Otro ejemplo, una de las ceremonias más comunes que todos conocemos son el bautismo. Fíjense si esta foto no causa gracia. Pobrecito, el nene mira a la cámara como diciendo ¿qué está pasando? Lo importante, repito, es lo acompasado de la ceremonia, no el contenido. Aquí tenemos otra imagen con la cual hicieron un meme, en la cual al nene, al bebé, también lo están bautizando y el sacerdote le dice, a partir de ahora vas a ser cristiano, y el bebé contesta, pero yo quería ser Messi. Otro ejemplo sería esto, el matrimonio en el cual la novia está con cara normal y el novio está con cara de llanto y sufrimiento. Están todas las condiciones, la ceremonia está perfectamente hecha, la novia con el correspondiente traje de novia y el novio con el correspondiente traje que corresponde a un novio, hasta con la flor en el ojal, pero la cara obviamente no se condice con la situación. Otra, distracción corporal. Resulta cómico cualquier incidente que, bruscamente y de golpe, atrae nuestra atención sobre la parte física de una persona cuando nosotros le estábamos prestando atención a su aspecto formal, moral o intelectual. El caso típico sería de una persona que está hablando y de pronto eruta. Bueno, está bien que este personaje siempre lo hace, pero bueno, imaginemos que fuera un conferenciante famoso. Nosotros le estamos prestando atención a lo que dice, hablando, por ejemplo, sobre la teoría de la relatividad de Einstein y que de golpe liberara un sonoro eructo. O, por ejemplo, el caso de este cantante, que obviamente era un cantante de melódico y que por un descuido siguió de largo y se cayó del escenario. Imagínense digamos, la reacción del público que estaba prestándole atención a la letra de lo que estaba cantando y de pronto ve cómo se cae al vacío. Otra, la cosificación. Provoca un efecto cómico toda identificación de una persona con una cosa. ¿Mm? Ejemplo. Todos ustedes recordarán una de las películas de Avengers en la cual Loki, el hermano de Thor, intenta frenar a Hulk diciéndole que es una bestia y Hulk lo toma de una pierna y lo entra a reventar contra el suelo como si se tratara nada más que de una piñata. Obviamente que nos causó gracia. ¿Por qué? Porque ese fue un movimiento en el cual se cosificó a Loki haciéndolo parecer como un muñeco de trapo. ¿Mm? Otro. El diablito de resorte. El mecanismo que subyace a este recurso es el de la repetición. En lo cómico visual, la repetición puede ser física. Por ejemplo, un personaje es golpeado, cae, vuelve a levantarse y vuelve a ser golpeado para volver a caer, etcétera, etcétera. Pero la repetición también puede ser conductual. Por ejemplo, un personaje que sostiene algo y pasa a sostener lo contrario por alguna circunstancia para luego volver a sostener la misma idea que sostenía al principio. Vemos que los ejemplos más claros de que es el diablito de resorte, lo podemos encontrar en la película española Toc Toc, donde los personajes repiten sus tics una y otra vez. Estos controlan a los personajes y cuanto más luchan por no repetirlos, con más virulencia terminan repitiéndolos. Es decir, sus tics son tan fuertes que los dominan a ellos. ¿Y por qué se llama Diablito de Resortes? Por este juego de los cuales yo tuve alguno en mi infancia. Este es el Diablito de Resorte. ¿Por qué? Porque es una cabecita de un payaso o de lo que sea, o generalmente también era la cabecita de un diablito, con un resorte que salía de una caja. Nosotros lo que hacíamos era aplastar el resorte, meterlo dentro de la caja y cerrar la caja. Se lo hacíamos abrir a alguien y
el resorte saltaba con tanta fuerza que la persona a la cual le saltaba en la cara se asustaba, lo soltaba y lo dejaba caer al piso. ¿Mm? El concepto de esto, o lo que resulta cómico de esto, es que cuanto más presionás el resorte, más fuerte o con más fuerza salta el diablito. ¿Mm? Continuemos. El fantoche de hilos o marioneta. Este recurso se produce cuando un personaje cree pensar, hablar y actuar libremente. Sin embargo, mirándolo por otro lado parece un juguete en manos de otra persona que parece divertirse a costa suya. Por esto se lo llama fantoche de hilos o marioneta. Esto es un fantoche o una marioneta. Se observa fácilmente cuando un personaje se ve tentado por otro a variar entre dos decisiones opuestas. Por ejemplo, el marido, que sabiendo que debe bajar de peso y por prescripción médica, come la ensalada que le preparó su esposa sin poder dejar de mirar la torta que la misma mujer hizo con la excusa de que vendrán visitas. Obviamente es la esposa la que se divierte ante el sufrimiento del hombre, porque no es que vayan a venir visitas. Lo hizo simplemente para divertirse con la tentación que está sufriendo el hombre mientras come una insípida ensalada de lechuga. Hay otros ejemplos, ¿bien? Pero después los vamos a ver a través de videos o de películas. Otro ejemplo de otro recurso humorístico, la bola de nieve. Este efecto se produce cuando una causa insignificante produce efectos desmesurados, es decir, exagerados. ¿De dónde proviene este nombre? De esto. Para aquellos que alguna vez hayan ido a un lugar con nieve, sabrán que si hacen una pelotita de nieve y la hacen correr montaña abajo, va a ir sumando cada vez mayor cantidad de nieve hasta que se va a convertir en una pelota enorme de nieve. ¿Ok? Por eso se llama de ese modo. Vamos a dar un ejemplo. Imaginemos que alguien arroja a la vereda la cáscara de una banana, que provoca que otro se resbale sobre ella al pisarla, empujando a un repartidor en bicicleta hacia la mitad de la calle. El chofer de un colectivo se sube a la vereda al intentar esquivar al ciclista al que empujó el anterior para no atropellarlo, y aplasta una parada de diarios, lo cual asusta tanto a una anciana que observaba todo que termina sufriendo un infarto. Y así podríamos seguir hasta obtener resultados catastróficos, todo por una simple cáscara de banana. Eso es la bola de nieve, por una causa insignificante, resultados exagerados. Los que utilizan mucho este recurso son las comedias norteamericanas, estadounidenses. Otra, la inversión. Este recurso es conocido vulgarmente como el mundo del revés. Por eso causa gracia el acusado de un robo que predica sobre moral al fiscal y al juez, o el chico que les da una lección a los padres. Dentro de este recurso se encuentran los casos, por ejemplo, del perseguidor perseguido, que se ve mucho, por ejemplo, en Tom y Jerry, el burlador burlado o el infiel engañado. ¿Ven? Aquí tenemos los hijos retando o regañando a la madre, y acá la hija amenazando al padre. ¿Mm? El mundo del revés. Eso significa la inversión. Un caso cinematográfico clásico de burlador burlado o de estafador estafado se observa en la película argentina Nueve Reinas, protagonizada por Ricardo Darín. Ricardo Darín hace un personaje que es el caso típico del estafador estafado. Continuemos. Quid pro quo o equívoco es el caso más típico de lo que Bergson llamó interferencia de series. El quid pro quo, que en latín significa una cosa por la otra o una cosa por otra, consiste en una situación que presenta simultáneamente dos sentidos diferentes, uno posible, que es el que le da el autor, y otro real, que es el que le da el público. Y es la fluctuación y el juego entre estos dos sentidos lo que provoca el equívoco y por ende el efecto cómico. Vamos a clarificarlo con un ejemplo de equívoco trágico, para que entiendan lo que es una cosa por otra o el quid pro quo. El 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán, el corazón del Imperio Azteca, la capital del Imperio Azteca. Aquí lo tenemos, Hernán Cortés.
Pero ¿cómo pudo Cortés con unos 700 soldados españoles conquistar un imperio que contaba con 15 millones de habitantes? Básicamente por dos cuestiones. Primera, muchos de los pueblos sometidos por los aztecas estaban hartos de la tiranía, ya que los dominantes, es decir, los aztecas, los utilizaban para sacrificarlos a sus dioses, fundamentalmente al dios Huracán, y para practicar canibalismo ritual. Es decir, estos pueblos sometidos ayudaron a Cortés porque aplicaron el principio de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por eso hay una corriente revisionista histórica que consiste en decir que los tiranos, asesinos y genocidas eran los españoles que llegaron a España, pero la cuestión es que si nosotros vamos a ser honestos desde el punto de vista intelectual, hablando sobre los aztecas, tenemos que decir que fue una civilización sangrienta. Llegó un momento en la civilización azteca, poco antes de que fueran invadidos por los españoles, que corrían ríos de sangre de los monumentos rituales aztecas, de la cantidad de gente, de pueblos oprimidos que sacrificaban, arrancándoles el corazón mientras estaban vivos. ¿Mm? E incluso elegían a mujeres e incluso hasta niños para ofrecérselos a sus dioses. Es decir, los aztecas cometían incluso hasta canibalismo ritual, porque los sacerdotes juntaban algo de la sangre que le quitaban a sus víctimas y la bebían como una manera de agradar a sus dioses, e incluso había algunos órganos, como por ejemplo el hígado, al cual mordían como para poder capturar, si se quiere, la energía vital del enemigo al cual habían sometido y habían sacrificado a sus dioses. Por lo tanto, tenemos que abandonar la idea de que todos los pueblos originarios eran pueblos completamente pacíficos que, como pobres, como nos muestran en Walt Disney, se dedicaban simplemente a bailar inocentemente pegando saltitos alrededor de una hoguera y alimentándose solamente de flores y de hierbas. No era así. ¿Bien? Eh, pero el más importante, el motivo más importante por el cual Hernán Cortés pudo conquistar a los aztecas es que existía una profecía por la cual el año en el que coincidieran el año solar, el año lunar y el año venusino, regresaría a México el dios Quetzalcóatl para recuperar su control sobre México. ¿Y saben en qué año coincidieron estos tres calendarios? En el año 1519, el año en el cual Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán. Además, cuando el dios Quetzalcóatl se fue, se alejó por el este, y el tema es que los barcos españoles llegaron exactamente desde el mismo punto cardinal. Y como si eso fuera poco, su religión decía que el dios Quetzalcóatl tenía la piel clara y pelo en la cara, es decir, barba, cosa muy rara en los originarios americanos, que en general son lampiños. Y Cortés tenía las dos características. Yo diría las tres. Llegó por el este, tenía la piel clara y barba en la cara. Las dos condiciones hicieron que los españoles lograran lo imposible, o también, ojo, tal vez la profecía azteca era verdadera. Lo cierto es que Cortés quería las riquezas de México y los aztecas creían que el español era Quetzalcóatl. Se trata obviamente de un trágico para los aztecas quid pro quo, es decir, una cosa por otra. Un ejemplo de equívoco cómico sería que alguien usara la palabra mosca con la intención de designar el dinero y su interlocutor entendiera que se refiere al insecto volador. Podrían mantener una conversación que resultara coherente sin darse cuenta que cada uno entiende algo diferente de aquello sobre lo cual están conversando o hablando. Luego tenemos la inversión. Hay que aclarar que a partir de este ítem, el número 12 hasta el final, todos los recursos van a pertenecer a lo cómico verbal, es decir, a la comicidad provocada desde el lenguaje oral o escrito. Este recurso consiste en tomar una frase y dar la vuelta, invertirla cambiándole el sentido. Es el caso típico de no es lo mismo un gato montés a que
como ya sabemos, un gato temonte. Es la más típica de todas y es la que se utiliza como chiste, por lo menos desde que yo soy chico. No es lo mismo tal cosa que tal otra. Continuemos. El número 13 es la interferencia. Consiste en darle a una misma palabra o frase dos significados independientes y desde ahí evoluciona hacia el juego de palabras. Los casos más claros son los típicos chistontos. Por ejemplo, socorro, socorro, me mordió una serpiente. ¿Cobra? No, gratis. Obviamente, el término cobra, el que pregunta, lo está utilizando como sustantivo si es la serpiente del tipo cobra, y el destinatario de la pregunta lo está tomando en el sentido de un verbo, es decir, si le cobraron para picarlo o no. El 14, la parodia. La parodia se trata de una transposición en la que se pasa del tono solemne al tono más burdo, es decir, de lo mejor a lo peor, de lo más alto a lo más bajo. Tomemos como ejemplo la siguiente descripción de una lluvia torrencial. Inconmensurables aguaceros caían desde el oriente, del plomizo horizonte, como si dos gigantes borrachos vomitaran desde las alturas. Es decir, fuimos desde un lenguaje netamente poético a caer directamente en el posible vómito de dos gigantes borrachos. De eso se trata la parodia. El 15, la exageración. La exageración consiste en hablar de las cosas pequeñas como si fueran grandes. Será cómico siempre y cuando la exageración sea continua y sistemática. Un ejemplo sería decir con la mayor seriedad: he solucionado mi futuro económico, ya que mientras iba camino a mi empresa, un kiosco, vi desde el vidrio del Mercedes, el colectivo en el que viaja, una billetera tirada en la vereda que contenía 1.000 pesos. Se trata de una exageración. No podés hablar de futuro económico cuando lo único que encontraste fue una billetera con 1.000 pesos y hablar de tu empresa cuando se trata de un kiosco y hablar de tu Mercedes como si fuera un auto particular de esa marca cuando en realidad es la marca del colectivo en el cual estás viajando. Bien. Luego tenemos la 16ª, que es la ironía. En la ironía se dice lo que debería ser fingiendo creer que es precisamente de esa manera, o visto desde otro punto de vista. Consiste en decir lo opuesto de lo que se piensa. Imaginémonos que tenemos un amigo que un día llega a nuestra casa vestido así. A ver, ironía sería decirle con una sonrisa: amigo, qué elegante estás hoy. Es decir, se está diciendo lo contrario de lo que realmente se piensa. Luego pasamos al sarcasmo. El sarcasmo consiste en decir exactamente lo que se piensa con un juego de palabras y con la intención expresa de ofender. Supongamos que en el mismo caso del punto anterior no usamos la ironía, sino el sarcasmo. No le diríamos: hey amigo, qué elegante estás hoy. Le diríamos: amigo, cuando te conocí sospeché que tenías mal gusto, ahora estoy completamente seguro. O decirlo: cuando te conocí sospeché que eras un tarambana, un tonto, pero ahora estoy completamente seguro. Es decir, se dice exactamente lo que se piensa con un juego de palabras, pero con la intención de ofender. Después tenemos el humour, que obviamente es el nombre dado en francés, y consiste en describir minuciosamente lo que es, fingiendo que se cree que eso es lo que las cosas deberían ser. O sea, es el recurso opuesto a la ironía. Se dice lo que es, creyéndose que es lo que debería ser. Ejemplo, supongamos que vemos cómo un empleado público maltrata a los contribuyentes que deben pasar por su ventanilla para realizar algún trámite administrativo. Utilizaríamos este recurso dirigiéndonos a él y diciéndole: estimado señor,
estuve observando la soberbia y asquerosa manera en la que trató a esa gente molesta y quería felicitarlo por el repugnante estilo que utiliza, el cual demuestra un resentimiento que debe arrastrar desde la infancia, pero que sobrelleva con valor y coraje, incluso sabiendo que resulta de una inmunda intensidad. Me voy asombrado de que hasta ahora nadie le haya roto la crisma por su elevada y cuidada falta de educación. Es decir, le estamos diciendo lo que es, fingiendo que lo que él hizo es lo que realmente correspondía hacer. Bien, disculpen, el bien os entendió, pero es una muletilla. Ya sé que no me van a contestar porque estoy grabando un video y seguramente ni el Word ni la computadora me van a decir sí, profe. Bien, por lo tanto, aquí llegamos a el fin de esta primera parte de la temática de humor. En la próxima, seguramente efectuaremos alguna lectura de algún cuento humorístico, seguramente de Fontana Rosa, eh, utilizando en ese sentido la metodología del llamado audiolibro, aunque no sea de esa manera, pero no importa. Nos vemos.